Recording in progress.
Buenas, Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas, Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos todos. bienvenidas, bienvenidos. Qué Hola, hola, muchas placer. gracias. hola Gracias, chicos. gracias. Hola. Bueno, Hola. gracias ahí por la espera, que se están sumando todavía. Hay gente que todavía está ingresando a la sala, un montón de gente amiga, gente nueva. Bienvenidos todos, bienvenidas. Bueno, gracias por Gracias. estar acá presentes. Vamos a ir comenzando. Vamos a ir comenzando. Si por algún motivo se llegan a desconectar o lo que sea que pase durante toda la jornada de hoy y mañana, también vamos a estar transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, así que también lo pueden ir siguiendo por ahí. Estamos saliendo en vivo. Bueno, gracias. Ahí Gracias. está también nuestra compañera Adita. Sí, la Hola, recomendación. ¿cómo están? Hola, Adi. Recomendaciones técnicas, ¿no? En lo posible que estén con la cámara abierta, así los vemos. Los micrófonos van a estar cerrados. Si quieren consultar, preguntar, levanten la mano, o escriban en el chat. ¿Mm? Y también, por supuesto, va a haber instancias en Pueden donde entrar, vamos. sí, esto que dice Agus, pueden entrar y salir de la sala, no hay problema. Durante el transcurso de todo congreso, si están anotados, tienen el link, así que pueden entrar y salir cuantas veces quieran. Así que bueno, eso, más que nada, lo estamos transmitiendo, si no puede entrar a Zoom, también recuerden, lo estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, también esto va a quedar todo grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que todo el congreso va a estar disponible también para que lo puedan ver. Bueno, gracias por estar acá presente, por acompañarnos en esta iniciativa desde nuestra escuela Numen. Es la primera vez que nos lanzamos en esta aventura de realizar un congreso de astrología, este, junto a colegas, amigos, a gente muy cálida, muy generosa también, que con mucho entusiasmo nos está acompañando y está brindando toda su experiencia y toda su generosidad para compartir las ponencias durante estas jornadas. Así que para nosotros, bueno, mucha felicidad, agradecerles a ustedes que están participando y a nuestros amigos, ¿no? que han logrado y que han hecho que esto sea posible. Que esto Así sea que bueno, posible. sí, ahí estamos con Adita, que es nuestra compañera también. Bueno, nosotros somos los creadores de Numen. Yo soy Agus Rosela, Héctor y Ada, digamos, llevamos adelante este proyecto de la Escuela de Astrología y Lenguajes Simbólicos, que ya va por su tercer año y que, bueno, la verdad que en este recorrido venimos creciendo un montón y compartiendo un montón todas estas experiencias. Eh, y bueno, vamos a dar comienzo a esta primera ponencia que la vamos a hacer, bueno, nosotros tres, en razón de por qué hemos dado en llamar a esta convocatoria la vida simbólica. Así es, así es. Así que sí, reiterar el agradecimiento, que bueno, vamos a pasarla bien. Ahora ya he hecho todo este trabajo de organización y de viabilización de la forma, ahora la idea es disfrutar. Va a haber unas ponencias maravillosas. Así que bueno, nosotros en realidad estamos encolumnados dentro de la idea de lo que es la astrología arquetipal, pero vamos a tener ponencias de otras ramas de la astrología que son maravillosas. Así que los invitamos a ver todas las ponencias porque realmente van a ser muy nutritivas. Y la idea de este primer arranque es más o menos plantar las bases de este concepto, que en realidad es un concepto de Jung, la vida simbólica, ¿no? ¿Por qué, digamos, creímos que era un buen paraguas para unar todas las ponencias que van a estar presentándose en este congreso? ¿Y cuál es el espíritu que quería transmitir Jung a partir de su constante invitación y acicateo de la importancia, sobre todo para el sujeto moderno, y ni que hablar ahora para el posmoderno, de tener una vida simbólica, ¿no?
y qué ha pasado con nuestra vida simbólica a lo largo del tiempo, a lo largo de los milenios, cómo eso ha cambiado, cómo se habitaba antes y cómo se habita ahora. ¿Podemos hoy emular o volver a las formas de antes, o algo ya cambió irremediablemente y tenemos que encontrar otras, ¿no? Estas son un poco las preguntas que se hace Jung acerca de nuestro acontecer psíquico y cuál es la consecuencia de no tener una vida simbólica, ¿no? Como para ir pensándolo, y también pensando el puente de qué manera la astrología, particularmente, que es el lenguaje que vamos a visitar hoy, posibilitaría, habilitaría, colaboraría con tener una vida simbólica, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando un poco estos temas. Nosotros, en general, somos muy fanáticos de presentar, yo sobre todo lo asumo, no los voy a involucrar a los chicos con esto, de presentar PowerPoints eternos con un montón de citas y frases y cosas. Entonces, ténganme paciencia porque quizás no lleguemos a ver todo, pero sí les queremos dar dos grandes referencias bibliográficas porque se quedan con dudas, con cuestiones. Uno es justamente este maravilloso tomo, el tomo 18.1 de la obra completa de Jung, que se llama La vida simbólica. Hay dos tomos que se llaman La vida simbólica, como para que sepan que realmente esto es importante para Jung, ¿no? Y que bueno, son una conjunción de artículos en donde él trabaja el tema de la vida simbólica, ¿no? Y después hay una conferencia maravillosa de la que esperamos poder leer algunos fragmentos, que dio un autor post-jungiano, gran deconstructor y continuador de la obra de Jung, que se llama James Hillman, que él está entroncado en lo que es la psicología arquetipal, que es la segunda ola del jungianismo, y que dio una conferencia maravillosa sobre la astrología, y vamos a ver algunas cositas, ¿no?, sobre él, si llegamos a pensar un poco también cómo se concibe la astrología en este cruce entre este lenguaje milenario y la propuesta de la psicología de Jung también, ¿no? En este caso, ¿no? Cómo se cruzan estos dos mundos, considerando que para Jung básicamente la astrología era la forma de hacer psicología que tenían los antiguos, ¿no? Entonces, en definitiva, la psicología tiene una larga deuda y una larga filiación con esta disciplina, ¿no? Entonces, él se pronuncia sobre la astrología en varios de sus escritos, ¿no? Si quieren, por ejemplo, pueden ver el trabajo maravilloso que hace sobre el signo de Piscis en Aión, ¿no? Donde trabaja todo el león de Piscis y la importancia que tuvo el león de Piscis y las producciones simbólicas del león de Piscis, de las cuales una fue, sin ni más ni menos que el cristianismo, ¿no? Entonces, ahí él menciona, ¿no?, como digamos, los que conocen astrología, el signo de Piscis son dos peces, ¿no?, entrelazados, devorándose, y justamente a Cristo le decían el pescador de hombres, sus discípulos eran pescadores, ¿no? En su segundo milagro, porque el primero fue el de las bodas de Caná, ¿no?, pero en el segundo multiplica los panes y los peces, ¿no? Los peces son un símbolo que está súper presente en el cristianismo, y justamente es una producción que surge en ese eón llamado el eón de Piscis, que ocurrió hace 2000 años y ahora estamos en tránsito hacia el de Acuario, ¿no? Estamos transitando ya en el de Acuario, acomodándonos a esta nueva energía que está apareciendo, ¿no? Pero bueno, ahí tienen una muestra, por ejemplo, de cómo Jung trabajaba con los símbolos astrológicos. El famoso libro rojo de Jung, también tiene un código interno astrológico muy, muy fuerte. Hay símbolos astrológicos muy fuertes en el libro rojo, ¿no? Que es un libro privado que él tenía, un cuaderno privado que él tenía, que él decía que era su templo, ¿no? Donde volcó gran parte de su imaginería simbólica en una etapa muy importante de su vida y fue el semillero de su obra posterior. Y él no quería que se publique, pero posteriormente a su muerte, digamos, se negoció para que se publique, y los jungianos todos revolucionados con esa publicación, por supuesto, ¿no? Pero les queremos mostrar ya, sin más dilaciones, ¿no, chicos?, nuestra pantalla. Y queremos empezar con una frase, si les parece, de James Hillman, justamente, este psicólogo de la segunda ola del jungianismo, que dice: si es arquetipal, la astrología está aquí para quedarse, porque no se irá, debe ser arquetipal, y no se irá, ¿no? Como este énfasis en que si algo tiene contenidos arquetipales, surge del suelo de lo arquetipal, es eterno, ¿no? No se va a ir, va a estar siempre, ¿no? Una fuente permanente de significación, renovada, ayornada, con vestiduras más modernas, menos modernas, pero va a estar siempre, ¿no? Y la astrología creemos claramente, ¿no?, que es arquetipal, ¿no? Esta idea de que en realidad los 12 signos son
12 moldes primarios, ¿no? De acción, de emoción, 12 metáforas raíces que surgen de esta matriz que Jung postuló como inconsciente colectivo. Y vamos a leer algunos pasajes de la vida simbólica, en un texto de Jung particularmente, donde él, bueno, estas imágenes que ven acá proyectadas son imágenes del libro rojo de Jung, donde él dibujaba también, ¿no? Dibujaba, él estaba en una profunda crisis, digamos, y aprovechaba también sus talentos artísticos para dibujar, pintaba espontáneamente también muchas formas mandálicas, de modo de poder ir reorganizándose, ¿no? Y él dice, por ejemplo, esto, ¿no? No existe la vida simbólica típica. El ser humano necesita una vida simbólica y la necesita urgentemente. Solo vivimos cosas banales, ordinarias, racionales o irracionales, que naturalmente forman parte del racionalismo, pues de lo contrario no podríamos llamarlas irracionales, pero no tenemos vida simbólica. ¿Dónde vivimos simbólicamente? Solo donde participamos del ritual de la vida. Pero ¿quién participa realmente del ritual de la vida? Muy pocos, se responde él, ¿no? Esta es una charla que él dio, donde, bueno, le iban haciendo preguntas y él también se iba explayando. Y yo tengo la sensación, ahora cuando vayan leyendo vamos a ver cuál es la sensación de ustedes, que el llamado de él a rehabitar la vida simbólica es como muy urgente, ¿no? O sea, de momentos hasta se lo percibe como enfático, ¿no? Enojado, ¿no? Y extractamos algunas frases que nos parecen tan propias, ¿no? De lo que nos está pasando también hoy como humanidad, pero antes nos parecía importante trabajar la noción de símbolo, ¿no? Que es fundamental dentro de nuestra astrología, del enfoque astrológico que nosotros hacemos, y también fundamental dentro de la obra de Jung, ¿no? La psicología de Jung se considera que es una psicología simbólica, ¿no, chicos? Exacto. Sí, totalmente. Y lo importante de volver, ¿no? A esto, bueno, la astrología y tantos lenguajes simbólicos que hay, que hoy podemos tomar, aunque sea para no vivir la vida simbólica así estrictamente, sino, bueno, participar, también entender aspectos de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro suceso a través de lo simbólico, ¿no? Por algo nos llama la atención el arte, por algo buscamos otras alternativas para buscar procesos individuales, procesos traumáticos, procesos de duelo, buscamos como respuestas, ¿no? Esa respuesta que por ahí antes daban las religiones o los lugares sagrados, que se fue perdiendo con el racionalismo. Bueno, volver a lo simbólico, por eso también no es casual el auge de lo astrológico hoy, ¿no? Como encontrar herramientas del símbolo, ¿no? Que también lo hacemos muy naturalmente, ¿no? Por eso es importante esto, ¿no? Definir la palabra símbolo, porque vamos hacia el símbolo, porque el símbolo siempre nos ayudó como guía, ¿no? Entender las cosas, entender la vida, la naturaleza, el universo, como una figura simbólica, como figuras simbólicas, ¿no? Antes eran dioses, ¿no? Hoy los llamamos símbolos, ¿no? Y entender por qué volver a esos dioses, volver a esos símbolos, hoy es tan importante, así que bueno, la idea es desmenuzar un poquito esto, entendiendo también esto, ¿no? La definición de símbolo. Exactamente. Vamos a ver cómo la define Jung en este texto, Ujú. que se llama La vida simbólica. Él dice, en mi opinión, el concepto de símbolo debe ser diferenciado rigurosamente del mero signo. Significado simbólico y significado semiótico son dos cosas completamente diferentes. El símbolo, en cambio, siempre presupone que la expresión escogida sea la mejor indicación o formulación posible de un dato, de hecho, relativamente desconocido, pero cuya existencia es reconocida o considerada necesaria. Mientras que un símbolo está vivo, esta es la expresión de una cosa que no se puede caracterizar de una manera mejor. El símbolo está vivo mientras esté impregnado de significado, pero cuando ha dado a luz su significado, esto es, cuando ha sido hallada aquella expresión que formula la cosa buscada, esperada o presentida, el símbolo muere. Es decir, conserva un valor histórico. Entonces, el planteo de Jung es que el signo, digamos, hace referencia a un significado unívoco, ¿no? Veo el semáforo en rojo y significa que no tengo que pasar. Y en ese momento lo mejor que puedo hacer es interpretarlo como un signo, es una convención, ¿no? Que no tiene una pluralidad de significados hacia atrás, aunque yo después pueda jugar con eso y pueda abrir el significado de eso, pueda tomarlo a veces como una señal. Pero en realidad hay una convención social que lo pone en el marco de un signo. Un símbolo nunca se agota en ese sentido, siempre invita a un más allá.
siempre hay un lugar del símbolo que es desconocido, que es misterioso, que hay que ahondarlo, que no lo puedo agotar, no puedo terminar con esa famosa frase que a Jung parece que lo enoja mucho, ¿no? Que es uno de los grandes enemigos del mundo y de la vida simbólica, que es el literalismo, ¿no? Esto es esto y nada más, ¿no? Es esto y nada más. El mundo simbólico invita a que siempre hay algo más. Siempre hay algo más que acicatea al ego y a la conciencia a asomarse a otra dimensión, a ir en busca de ese algo más. Entonces el símbolo es una unidad sintética, constructiva, que tiene como dos caras, ¿no? Una cara que pertenece al mundo inconsciente y que recibe de ahí plurisignificación, versatilidad, ¿no? Creatividad, orientación, y una parte que le habla a la conciencia. Entonces, en algún punto, para Jung, existen dos cuestiones importantes en esto, porque ¿qué es lo que va a resultar simbólico para nosotros, ¿no? Y él va a decir, por un lado, lo que nos resulte simbólico, eso que funcione como un anzuelo y nos acicatee a buscar ese algo más, a ir hacia ese misterio, va a depender de nuestra actitud individual, ¿no? ¿Qué nos resuene? ¿Qué se nos construya como simbólico? Pero también va a depender de la fuerza en sí que tenga el símbolo, porque para él los símbolos tienen cierto grado de autonomía también, ¿no? O sea, la astrología tiene una potencia que va más allá, ¿no? Del humano individual o de los humanos individuales, ¿no? Tiene una potencia muy grande. De hecho, la autonomía del mundo inconsciente, que es de donde provienen todas estas producciones, es tan grande que si el sujeto no se prepara para recibir el caudal de lo simbólico, cuando lo simbólico aparece, la psique puede estar en peligro, ¿no? Porque está inundada por una gran cantidad de material inconsciente y la conciencia no la puede digerir, ¿no? Por eso también todos los lenguajes simbólicos que proponen un ejercicio hermenéutico, como la astrología, un ejercicio de simbolización, fortalecen a la psique justamente para lidiar con el costado inconsciente de la psique, ¿no? Para relacionarse con el lado inconsciente de la psique y poder justamente recibir como un cuenco, como un buen cuenco, todo ese material que va apareciendo, ¿no? La vida simbólica le da espesura a la vida, hace que las cosas no sean solo esto, ¿no? Que vivir no sea solo respirar y levantarse e ir a trabajar y sostenerse, que sea algo más, que haya un misterio ahí que me invita a que lo descubra o a que lo ahonde, porque los misterios nunca se develan por completo, ¿no? Siempre se ahondan en todo caso, ¿no? Jung también diferenciaba mucho el comprender del entender, ¿no? Y él decía, el mundo simbólico no se puede entender, ¿no? Cuando uno toma un símbolo con la intención de entenderlo, lo asesina, ¿no? El mundo simbólico en todo caso se comprende, ¿no? Hay algo de la comprensión, hay un toque más profundo, una piedra de toque más profundo en relación al símbolo. Entonces fíjense cómo el símbolo está todo el tiempo acicateando, ¿no? A la conciencia a ir detrás de ese más allá, de esa búsqueda de ese más allá que no se termina en esto es esto. Y yo creo que todos los que han tenido alguna experiencia con la astrología saben que es así, que es inagotable, ¿no? Que nunca podemos decir esto es esto, ¿no? Nunca agoté mi carta por completo, nunca agoté un símbolo por completo, nunca puedo decir que Aries es solo esto y nada más, y que Tauro es solo esto. Siempre hay más producción significante, ¿no? Cada vez que vuelvo encuentro algo más me capta, algo más me llama la atención. Entonces, en ese sentido, es un símbolo vivo, porque sigue produciendo significación, ¿no? Sí, tal cual. Quiero agregar también para corrernos que eso, el lenguaje simbólico no se trata solo, bueno, en este caso lo vemos de la astrología, ¿no? Cómo eso se renueva, que también pasa con las obras de arte, ¿no? Cuando estamos en una situación por ahí compleja de la vida y leemos un libro y nos conmueve y sentimos el rechazo, o nos puede hundir más, o nos puede servir para bien, ¿no? Pero hay algo de esa obra, ¿no? Artística, que son representaciones simbólicas también de nuestro suceso, que hacemos resonancia, que nos afecta para bien o para mal. Y bueno, eso del símbolo que nos acerca también a darle significado a nuestro suceso, ¿no? El símbolo como puente a algo que nos pasa interiormente, que nos afecta. Y eso de volver, ¿no? Por ahí esa película que antes rechazaba, no me gustaba o me conmovió de determinada manera, con el tiempo volver a la misma obra y entiendo otras cosas, ¿no? Y entiendo más ese proceso anterior y lo entiendo ahora el mensaje desde otro lugar, ¿no? Y también esto es importante, más allá de que la obra es la misma, más allá que una carta natal es la misma, los símbolos están vivos y nos dicen todo el tiempo cosas nuevas. Totalmente.
Sí, y eso también es muy importante, ¿no? Esto que dice también Jung, ¿no? Que la actitud individual hacia el mundo simbólico es muy importante. Y no me va a resonar tal vez cualquier cosa. Una poesía Ujú. también, ¿no? Es un puro lenguaje simbólico. De hecho, tenemos Exacto. la presentación de Claudio de Gain, que está acá acompañándonos, que es un genio, que va a trabajar con poesía, porque la poesía es el soporte simbólico de la lengua. Y cuando uno lee una poesía, nunca la agota. Si uno cree que entendió completamente una poesía, va mal, la mató en ese acto, ¿no? La convirtió en lenguaje prosaico. Entonces, justamente el trabajo de los símbolos es siempre estar acicateándonos a ese algo más, a ese descubrimiento, redescubrimiento, a eso que nos lleva a decir acá hay un misterio y necesito saber más, quiero saber más, deseo saber más y necesito cultivar una actitud ética hacia esos símbolos para ver cómo esos símbolos se abren y hablan, ¿no? Cómo pueden empezar a hablar. Jung va a decir cosas también como esta: solo la vida simbólica puede expresar la necesidad del alma, la necesidad diaria del alma, y como la gente no tiene esta cosa, nunca podrá salir de esta trampa, de esta vida horrible y banal, en la que no somos nada más que. En el ritual estamos cerca de la divinidad, somos divinos. Piensen en el sacerdote católico que está en la divinidad, se lleva a sí mismo al sacrificio en el altar, se ofrece a sí mismo como sacrificio. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Nosotros hacemos esto? ¿Dónde sabemos que lo hacemos? ¿No? Porque también hay algo que uno puede romantizar, lo que es el contacto con los lenguajes simbólicos, ¿no? Y la verdad que los lenguajes simbólicos son exigentes también, ¿no? Conectar con el mundo simbólico implica también, ¿no? Hay algo que se tiene que sacrificar también en ese orden, ¿no? Si uno realmente se lo toma en serio y se lo toma como un habitar verdaderamente ese mundo de símbolos y seguir las orientaciones que esos símbolos nos proponen, que no siempre son las que nuestro ego quisiera, ¿no? Muchas veces, incluso cuando uno mira su carta, tiene que ir a rescatar lugares, ¿no? Lo vamos a hablar con Moni también, que está acá, Moni Correia Nobre, que es una experta en astrología kármica, que muchas veces uno tiene que ir a conectar, ¿no? Con aspectos de su propia carta que quedaron como cuenta pendiente y que no es tan agradable, ¿no? Entonces, si uno realmente se toma su vida simbólica, ¿no? Y su desarrollo como algo serio, hay que hacer sacrificios también, ¿no? Sí, y esto también de que recuperar la vida simbólica, ¿no? Y esta tarea también en la que nos mandamos, ¿no? Quienes lo sentimos y así nos sentimos convocados, también es esa posibilidad de darle lugar a toda esa información que viene del inconsciente, pero sin perder la distancia crítica, ¿no? Respecto a eso. Entonces, Total. eso que es que creo yo como la tarea más compleja, ¿no? Habitar el sano y difícil camino del medio, ¿no? Podríamos, si lo lleváramos al zodíaco en reposo, diríamos habitar ese medio, esa conjunción entre Virgo y Piscis, ¿no? Entre esa información que es puramente arquetípica del mundo de los dioses, de la fuente, de lo divino, ¿no? De lo puro, y esa necesidad, ¿no? O esa naturaleza también humana, ¿no? De organizarla, ¿no? De secuenciarla, de racionalizarla. Entonces, esto de recuperar la vida simbólica es poder darle a nuestra inteligencia sensible también el lugar que merece en la percepción de los hechos y en la comprensión de los hechos. Y esto que decía Ada respecto eh, eh, a, a comprender o explicar o saber, ¿no? Yo creo firmemente en que nuestro trabajo como astrólogas o astrólogos no consiste en demostrar por qué funciona la astrología, ¿no? Ese no es nuestro trabajo no consiste en demostrar cómo es que funciona la astrología, sino simplemente ponerla a funcionar, ¿no? Hacer la vida, ponernos al servicio de ella, ser vasijas, ¿no? de los mensajes divinos, porque desde sus inicios, de la astrología como sistema, que puede datar de más de 4.000 años, todos los hacedores, digamos, de astrología quedaban tan estupefactos y maravillados con las sincronicidades existentes entre lo humano y lo divino, aunque no pudieran explicarlos, quedaban igual de maravillados y estupefactos que lo estamos nosotros hoy, digamos. Entonces, pareciera que hay algo de lo eternamente misterioso en el núcleo de lo simbólico, ¿no? Porque, bueno, eso, el símbolo es siempre un puente
entre la mente y el alma, ¿no? Y la información que deviene de esas profundidades es inagotable. Sí, totalmente. Así es. Y sí, es totalmente cierto, ¿no? Como tiene que ser una tensión dialógica. El símbolo lo que propone es esa tensión dialógica, ¿no? Entre un costado inconsciente y un costado consciente, que tiene que, en el mejor de los casos, volverse una buena vasija para receptar esos símbolos, ¿no? Para dejarse habitar también por esa vida simbólica, ¿no? Dejarse tomar por esa vida simbólica. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y con esto de que la astrología lo mejor no es ponerse, digamos, a explicar por qué funciona, porque es entrar en una disputa de poder, ¿no? Y Jung tenía una frase, ¿no? Como bajada criollo, quería decir algo así como que cuando el poder entra por la puerta, el amor se va por la ventana, ¿no? Porque eros y poder son dos pulsos distintos, difíciles de sintetizar. Entonces, cuando uno entra en una lucha de poder, pierde justamente el amor, el eros, hacia ese sistema de símbolos, hacia ese lenguaje, y sin eros no hay unidad con ese lenguaje, ¿no? Porque eros es el dios que une, ¿no? Con sus flechazos, es el que nos une, nos vincula. Entonces, ponerse a disputar el poder, en general, digamos, termina como en algo muy estéril, muy arrasador, ¿no? Entonces creo que uno lo que tiene que hacer es ser honesto con aquello que lo convoca, que en este caso a nosotros mucho es la astrología, en sus permanentes reinventarse. A lo largo de mi vida se fue reinventando mucho, ¿no? No siempre fue la misma forma en la cual me relacioné con ella, y me alejaba y me acercaba, ¿no? Me enamoraba y me desenamoraba, ¿no? Pero siempre estuvo ahí como una gran compañera, ¿no? Y siempre ahí con ese umbral, con esa invitación a transitar ese umbral. Y siempre me dio espesura y vida simbólica, que tiene que ver, lo vamos a ver más tarde, sobre el final, con un concepto que vamos a trabajar de James Hillman, este psicólogo post-jungiano, pionerísimo de la psicología arquetipal, que es el concepto de epístrofe, que epístrofe significa volver hacia atrás, y es una técnica, digamos, que él propone, más que una técnica, digamos, es un concepto, ¿no? Una forma de mirar que tiene que ver con devolver los hechos a los dioses, ¿no? Hacer una epístrofe es devolver los hechos a los dioses. Es decir, detrás de esto que me está sucediendo, ¿no? ¿Qué energía está? ¿No? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿No? Él dice que la gran pregunta de la psicología en general, y tomando también a la astrología como una disciplina psicológica también, y a la psicología como una hija de la astrología, la gran pregunta no es qué, ¿no? Hillman dice, la gran pregunta es quién, qué dios está detrás de todo esto. ¿Es Marte? ¿Es Mercurio? ¿Es Venus? ¿No? El epístrofe, la epístrofe, el movimiento de epístrofe, es a partir de este hecho, aparentemente material, cotidiano, en mi vida, me peleé con Mengano, con Sultano, me separé, todo esto. ¿Qué Dios? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cómo puedo hacer para devolver los hechos de mi vida cotidiana a su continente, ¿no? Mito poético? La astrología hace todo el tiempo ese movimiento de epístrofe, ¿no? Y vamos a trabajar a lo largo de las ponencias, algunas, la mía particularmente, va a trabajar mucho el lugar del intérprete, ¿no? Como qué pasa con este intérprete que devuelve, ¿no? Los contenidos como cuando leemos un sueño, ¿no? Que devuelve los hechos a los dioses, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con esa densidad, esa es la conexión entre dos lógicas, ¿no? Entre dos mundos que parecen estar en lógicas diferentes y que a través del símbolo vuelven a recuperar su unidad, vuelven a conectarse, ¿no? Y si avanzamos otro poco, fíjense lo que dice Jung, por esta razón la gente es neurótica, porque no tienen vida simbólica. Para Jung somos neuróticos porque no tenemos vida simbólica, ¿no? Simplemente están hartos de todo, están hartos de esta vida banal y desean sensaciones. Y miren qué radical que se pone, ¿no? Quieren una guerra, todos quieren una guerra. Todos se alegran cuando estalla una guerra, dicen gracias a Dios, ahora va a pasar algo grande, ¿no? Más grande que nosotros mismos, que a ver, no lo tenemos que literalizar. Vamos a ver con Hillman también que uno de los grandes enemigos de los lenguajes simbólicos es el literalismo, por no decir el gran enemigo, ¿no? Cuando el símbolo es literalizado, se transforma en un signo y muere, ¿no? O sea, en nuestras propias manos lo matamos, no muere en su sustancia ontológica, muere, digamos, nosotros lo matamos, ¿no? No lo podemos recibir como símbolo. Pero él está diciendo esto, estamos desesperados por estímulos, ¿no?
El sujeto moderno y posmoderno vive desesperado por estímulos. ¿Por qué? Porque justamente no tiene una vida simbólica, ¿no? Estas cosas nos afectan profundamente y no es sorprendente que la gente se vuelva neurótica. La vida es demasiado racional. No hay una existencia simbólica en la que yo sea algo más, en la que yo represente mi papel como uno de los actores del drama divino de la vida, ¿no? Entonces no es que no tengamos penas, no tengamos dolores, que si tenemos una vida simbólica vamos a volver al Edén y al paraíso porque el dolor y el sufrimiento son parte de la vida, ¿no? Es que en todo caso lo que va a ocurrir es que vamos a sentir que eso que nos pasa está inserto en algo más grande y que nosotros tenemos que hacer nuestra tarea respecto de eso que nos pasa, ¿no? Enmarca esto en otra cuestión, ¿no? Entonces, fíjense, si para mí la astrología hace también todo el tiempo eso, ¿no? Nos señala cuál es nuestro papel, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en este mundo, ¿no? ¿A qué vine? ¿Cuáles son mis nodos? ¿Cuáles son las cosas que tengo que reparar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que me salen ya naturalmente muy bien? Viene como a hablarme de cuál es mi papel, ¿no? Incluso, lo vamos a ver, vamos a tener a una especialista en astrogenealogía, que su ponencia va a tratar sobre el arquetipo del huérfano, que es Ceci Robles. Incluso nos habla de qué vinimos a reparar en el karma familiar, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos en esos contextos más grandes? Entonces devuelve todo el tiempo la vivencia aparentemente plana, material, opaca, ¿no? Ordinaria, le da una dimensión mucho más simbólica, ese movimiento epístrofe que dice Hillman de devuelve, ¿no? los acontecimientos a los dioses. Sí, esto tan necesario, ¿no? Como poder tener herramientas y tener información de calidad para ir corriéndome de mi narrativa personal, de todas esas cosas que me cuento y que tienen una carga tan subjetiva, ¿no? Para poder ir haciendo una reflexión psicológica. Los lenguajes simbólicos nos permiten muchísimo la reflexión para ir acercándonos a eso, ¿no? Al núcleo universal, ¿no? A esa participación divina, ¿no? Y bueno, la astrología particularmente como gran matriz de los lenguajes simbólicos, trabaja, ¿no? Es un sistema que trabaja con la información de lo celeste en relación a lo terrestre, entonces que necesariamente crea un puente y linkea lo humano a lo divino, el cosmos y la psique, ¿no? O sea, el trabajo permanente en el ejercicio de la astrología es poder habitar esa simultaneidad, ¿no? Entre lo individual y lo universal, entre lo puramente racional, si quisiéramos, y esa información más devenida del inconsciente y de lo arquetípico. Así es. Y Jung es muy lindo cómo trabaja en este texto, porque él, por ejemplo, menciona experiencias personales que ha tenido, y él dice, él hizo muchos viajes, en una etapa de su vida se dedicó bastante a viajar, y obviamente le interesaban, ¿no? mucho las tribus autóctonas, y dice que menciona a un maestro de ceremonias de una tribu de los indios Pueblo, con quien tuvo la oportunidad de hablar. El maestro estaba indignado por la necesidad de los americanos de entrometerse en su vida, en su culto. Le explicó que en su tribu consideraban que su padre era el sol y que ellos le ayudaban cada día a elevarse por el horizonte y caminar por el cielo. No lo hacemos solo por nosotros, le dice, ¿no? Este maestro de ceremonias. También lo hacemos por América, por el mundo entero, ¿no? Y Jung dice, ustedes me podrían decir que eso es una locura leve. De ninguna manera. Estas personas no tienen ningún problema, tienen su vida cotidiana, tienen su vida simbólica. Se levantan por la mañana pensando en su gran y divina responsabilidad. Son los hijos del sol, su padre, ¿no? Y su obligación, diaria, es ayudarles a elevarse sobre el horizonte, no solo por su propio bien, sino por el de todo el mundo. Ustedes deberían ver a esos tipos, tienen una dignidad natural. Y yo comprendí al maestro de ceremonias cuando me dijo, mire, esos americanos siempre están inquietos, buscando algo. ¿Qué es lo que buscan? No hay nada que buscar. Eso es completamente verdadero. Miren esos turistas que siempre están buscando algo, con la vana esperanza de encontrar algo, ¿no? Y fíjense si resuenan con esto que Jung dice, ¿no? Esta búsqueda desesperada, ¿no? De los tiempos actuales, que no nos conduce a nada, solo nos conduce a querer llenar un vacío que nunca se llena, ¿no? Porque sentimos que no ocupamos un lugar en un contexto más amplio, ¿no? Que nuestra tarea tiene su dignidad y la llevamos a cabo, nos cueste, no nos cueste, pero es la tarea que tenemos que llevar dentro del plan divino, ¿no? Es aquello con lo cual tenemos que ir adelante. No estamos conectados con eso actualmente, ¿no?
Entonces pareciera que esa desconexión no es inocua, produce efectos en nuestras vidas. Y después va a decir esto: conocí también a una mujer en África Central que había llegado sola en coche desde Ciudad del Cabo y que quería continuar hasta el Cairo. ¿Para qué?, le pregunté. ¿Para qué intenta usted hacer eso? Me quedé sorprendido cuando miré en sus ojos, los ojos de un animal perseguido que busca sin parar y tiene la esperanza de encontrar algo. Le dije: ¿qué está buscando usted? ¿Qué esperanza persigue? Esa mujer está casi poseída por muchos demonios que la persiguen. ¿Y por qué está poseída? Porque no vive una vida que tenga sentido. Las personas están en paz cuando tienen la sensación de que están viviendo la vida simbólica, de que son actores del drama divino. Este es el único significado de la vida humana. Todo lo demás es banal y podremos olvidarlo. Y a mí me parece que es muy real esto que dice Jung, ¿no? Cómo la ausencia de vida simbólica nos lleva de alguna manera a una, nos lanza metonímicamente a una búsqueda desesperada de cosas que puedan tapar. Me viene como el castigo griego de las Danaides, ¿no? Que son condenadas a llenar eternamente un cuenco que está roto, ¿no? Ese es su castigo, ¿no? Y pareciera como que los sujetos modernos estamos atrapados y posmodernos un poco en ese drama. Estamos siempre tratando de llenar un cuenco que está vacío, y me atrevo a pensar que desde Jung podríamos decir que lo único que repara ese cuenco roto es encontrar nuestro lugar en la vida simbólica, ¿no? Escuchar ese llamado de los símbolos, de su orientación, ¿no? Y del lugar que tenemos que ocupar en el mundo y en la vida, y de estar a la altura, en la medida de lo posible, de esa tarea que nos toca, ¿no? Sí, y esto tiene sentido también con que justamente la palabra símbolo viene de simbolón, ¿no? Que era Símbolo. ese ritual de partir un objeto a la mitad entre dos personas que iban a separarse, como símbolo de que volverían a unirse y que más allá de lo que esté sucediendo, ¿no? Había una posibilidad y siempre una oportunidad de reunirse nuevamente. Y eso es lo que hace el símbolo, ¿no? Reunir las partes separadas, es un conector, es un puente. Y es también un talismán, tiene un efecto talismán, podríamos decirlo, ¿no? El símbolo, en el sentido de que es conexión y es protección también con lo divino. Y justamente lo opuesto de símbolo, esto que vos siempre traes también, Adi, que es el diablo, ¿no? Que el diablo, sí, que es lo que separa, ¿no? Lo que desune. Entonces, como cuando estamos separados, ¿no? Cuando no tenemos los puentes hacia lo universal, de alguna manera estamos como poseídos, ¿no? Por una fuerza que es destructiva con nosotros mismos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando se trabaja con la etimología de las palabras, a mí me gusta mucho particularmente, se descubren muchas cosas, ¿no? Y hay autores jungianos que trabajan, ¿no? Esto de que símbolo y diablo, ¿no? Son como etimologías opuestas, y el símbolo es lo que une, lo que restituye la unión de algo que estaba separado, ¿no? Es una parte que además no es que una vez que damos con la conexión con un símbolo ya se da ese estado de completud y de plenitud. Siempre nos trae una parte el símbolo, y después otra parte, y después otra parte. Es un acicateo permanente, ¿no? A ir armando esa especie de imagen de la totalidad, a ir integrándonos más, ¿no? Y el diablo etimológicamente significa eso, lo que separa, lo que desune, ¿no? Y hay autores jungianos que trabajan mucho, como por ejemplo Carlos Baiton, un autor brasilero, que decía que la función diabólica son nuestras funciones defensivas, ¿no? Nuestros mecanismos de defensa que nos mantienen separados de aquello con lo cual en realidad tenemos que tomar contacto. Por eso en los cuentos, en los mitos de hadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hace un pacto con el diablo, que es un motivo bastante repetitivo, lo encontramos en la doncella manca, lo encontramos en un montón de cuentos, ¿no? O con algún representante, digamos, de esa función diabólica, siempre sale mal ese pacto, ¿no? Siempre, digamos, en vez de terminar en una integración, ¿no? Termina en una gran disociación que con suerte el protagonista o la protagonista del cuento tienen que subsanar, tienen que vencer, ¿no? Así que los mecanismos de defensa no es que son un problema, ¿no? Todos los tenemos. El tema es cuando se nos cronifican, se nos vuelven crónicos, ¿no? Y nos dividen, nos separan, nos disocian de aquello que en realidad
tendríamos de aquello que tendríamos que integrar, aunque nos duela integrarlos, ¿no? Porque Jung también decía, no hay nada más aterrador que aceptarse a uno mismo por completo, ¿no? Y en ese proceso de aceptarse y ver la totalidad de lo que uno es, el ego en algún punto siempre sale derrotado, ¿no? Digamos, vamos a hablar un poco de eso. El ego siempre sale derrotado, pero como dice María Zambrano, debería de ser una derrota sin humillación, en el mejor de los casos, ¿no? No tiene por Se qué me viene, sentirse tan humillado. se me viene la figura arquetípica del diablo, el diablo en las artes, en la cinematografía, que siempre cada vez que aparece el diablo como una persona poseída por el diablo, algo, ¿no? Que trae, que da miedo, y lo único que hace esa figura tan diabólica, tan temerosa, es su herramienta es la verdad, ¿no? Yo sé todo de vos, o sea, y su herramienta lo que más asusta es lo que dice el diablo, que es la pura verdad. Vos abandonaste a tu mamá, vos mataste a aquel, vos hiciste esto, ¿no? Y eso es lo que más nos aterra, ¿no? Y lo Que único que saque trae el nuestra diablo es sombra afuera, claro, que nada rompa nuestra afuera, ¿no? máscara y saque Tal nuestra cual. sombra afuera, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, bueno, que está buenísimo lo que dice Eck, ¿no? Porque para Jung, uno de los grandes problemas, ¿no? De la psique es cuando ocurre una decisión muy grande. Una de las Ujú. formas de la locura es la decisión total, cuando me disocio completamente de aquello a lo cual debería estar unido, ¿no? Y la forma de unirme a eso es a través de los símbolos. ¿Mm? Los símbolos que son significativos en mi vida, importantes. ¿Mm? Sí, bueno, esa diferencia entre, entre la locura o entre el loco y el artista, ¿no? Que es como si el artista, la astrología también considerada como un arte, ¿no? Es una ciencia y un arte al mismo tiempo, pero que el artista tiene, por el hecho de estar en contacto con lo simbólico, tiene marcado el camino de regreso del inconsciente. ¿No? Es como que los símbolos son esas piedritas con las que, Pistas, como como Hansel y Hansel y Gretel, Gretel, las migajas de iban sangre marcando, de Hansel y claro, Gretel. iban marcando el camino, ¿no? Por el cual después podemos también regresar y no quedarnos, bueno, atrapados, ¿no? Y también disueltos o tomados, ¿no? Exacto. Por ese mar de Poseidón, ¿no? Que es las profundidades del inconsciente, ¿no? Y bueno, los lenguajes simbólicos en ese sentido son brújulas, ¿no? Son guías. Que tenemos para hacer ese trayecto y después poder volver con esa Totalmente. información. Ahí tenemos algún compañero que está levantando la mano, Hola, Salvador. sí. Hola, Salvador, Bueno, bienvenido. buen día. Me Buen venía. día. Hola, Ada. Un gusto ¿Cómo compartir de estás? vuelta. Hola, Salvador, un gusto verte, sí. Me venía esta imagen de la película La Última Tentación de Cristo. La de Eh, Scorsese, el fabulosa. diablo aparece como esta propuesta de rechazar la cruz, ¿no? O sea, quedarse solo en el nivel horizontal de una vida común. Aparece revestido de algo muy tierno y bueno, podría uno decir. Y ahí está muy claro esto del diablo como esa separación en contraste con el símbolo, ¿no? Cuando finalmente se le revela a Jesús que había caído en la trampa de esa separación, de esa dualidad, eh, bueno, acaba como celebrando estar en la cruz, porque está en ese ¿Dónde? punto crucial, Ujú, incómodo, ujú. pero pleno de sentido, ¿no? Que es ese cruce de lo horizontal y lo vertical. Exacto. Totalmente. Maravilloso ejemplo. A quienes no vieron La Última Tentación de Cristo de Scorsese, se las recomiendo mucho y les recomiendo mucho otra que salió en el 2017 que se llama Silencio, que también toca el tema religioso. Para mí, cuando Scorsese entra en el tema religioso, es un genio absoluto y trabaja también un poco como lo mismo, ¿no? También en los dos casos, tanto en Silencio como en La Última Tentación de Cristo, se le pide que eso lo vamos a ver después un poco, yo lo voy a proponer como para pensarlo en la ponencia que voy a hacer, una gran renuncia, ¿no? A estos personajes, ¿no? Y abrazar su destino con todas las dificultades que trajo. ¿M? Entonces esto de realmente alinearnos con un propósito mayor, con algo más grande que nosotros, con una vida simbólica que nos incluye y de la cual somos parte, no autores, no ejecutores, en el sentido de que el ego solito decide qué hacer, Mm. sino que está sujeto justamente a poderes mayores, es una tarea muy difícil para nosotros, ¿no? Una tarea muy difícil, no es tan sencilla como parece.
Pero miren, quiero leerles esta frase de Jung, porque también tiene como sus cuestiones a reflexionar, que él dice: lo que he dicho hasta ahora se refiere en buena medida al pasado. No podemos dar marcha atrás, no podemos volver al simbolismo que se ha ido. En cuanto sabemos que una cosa es simbólica, decimos, entonces significará otra cosa. La duda la ha matado, la ha devorado, así que no podemos retroceder. Yo no puedo volver a la Iglesia Católica, no puedo experimentar el milagro de la misa, sé demasiado sobre él. Sé que el milagro de la misa es la verdad, pero es la verdad en una forma en la que yo no puedo aceptarla. Ya no puedo decir este es el cuerpo de Cristo, yo no puedo verlo. No puedo, ya no es verdadero para mí. No expresa mi condición psicológica. Yo necesito una situación en la que esa cosa se vuelva verdadera de nuevo. Necesito una forma nueva, ¿no? Que creo que es todo el trabajo que Jung tuvo que hacer con el Libro Rojo, ¿no? De reinsertarse y de reconstruir, reactualizar la imagen de lo divino, ¿no? Que en el caso de Jung aparece a través de esta imagen del romanticismo, que no es expresamente la misma, pero sí tiene una influencia, que es el Dios de lo venidero, ¿no? Y para él el proceso de individuación de cada uno de nosotros es una reactualización de la imagen divina, ¿no? Que puede ser a través de los símbolos cristianos, puede ser a través de los símbolos de la astrología, de los símbolos de la literatura, de algún manantial simbólico va a tener que haber para que se reactualice esa conexión con lo divino, dónde encuentra uno a Dios, ¿no? En los animales, como dónde encuentra a Dios, en la naturaleza, en el contacto con la naturaleza, dónde es que eso ocurre. Sí, porque esto de ritualizar la vida no significa hacer una pantomima de un ritual, ¿no? No es, es como, bueno, quienes hayan tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer teatro en su vida, de practicar, yo me acuerdo mucho una de mis profes de teatro que me decía, no, pero vos no tenés que hacer de cuenta que estás en el lugar, vos tenés que estar en el lugar. Bueno, Tenés que eso es. encarnarlo. Sí, No, y no eso es lo tengo que difícil. hacer de cuenta que estoy tomando el cuerpo de Cristo. Tengo que tomarlo, ¿no? O sea, ¿cómo participo y entonces qué necesito, digamos, para que ese ritual tenga esa carga, ¿no? Ese numen que siento que me representa, que me anima, ¿no? A participar. Totalmente. Y fíjense que dice, estás solo, ¿no? Y tienes que hacer frente a todos los demonios del infierno. Esto es lo que la gente no sabe. Entonces dicen que tienes una neurosis de ansiedad, miedos nocturnos, compulsiones y no sé cuántas cosas más. Tu alma se ha quedado sola. Está extra ecclesiam y en estado de no salvación y la gente no lo sabe. Pero es neurótico decir que esto es una neurosis. En realidad es algo bastante diferente. Es el miedo terrorífico a la soledad. Es la alucinación de la soledad, de una soledad que nada puede mitigar. Puedes pertenecer a una asociación de mil miembros, pero sigues solo. Esa cosa en ti que debería vivir está sola, nadie la toca, nadie la conoce, ni siquiera tú la conoces, pero sigue agitándose, te molesta, no te deja descansar, no te deja en paz, ¿no? Yo creo que es tan gráfico como él describe la desesperación, ¿no? Del sujeto que ha perdido el sentido, que ha perdido la orientación en su vida, que se siente profundamente solo y que hoy a esa profunda crisis existencial solemos llamarle neurosis, ¿no? Pero Jung tenía muy claro que eran cosas distintas, ¿no? Una cosa es una gran crisis espiritual, donde uno está buscando una nueva orientación en la vida y siente un profundo vacío y una gran noche oscura del alma. Otra cosa es una neurosis. La neurosis en general aparece para no conectar con ese sentimiento profundo de noche oscura del alma, ¿no? Pero si podemos transitarlo y animarnos a navegar ahí, a que nos trague la ballena, ¿no? Como en el mito de Jonás, bueno, eso es distinto, ¿no? Es diferente. Y sin símbolos, sin una imagen de guía, sin una imagen de orientación, obviamente que estamos muy extraviados, ¿no? Pero me acuerdo mucho, la vi que estaba Vivi Grossi, que es una analista junguiana hermosa, que yo la adoro, la admiro mucho, que posteó hace poco una frase de Hugo Mujica que dice, el único atajo es perderse, ¿no? O sea, y es verdad, ¿no? Hay que perderse también para poder encontrarse.
hay que perder el sentido para volver a encontrarlo todo el tiempo, ¿no? No es que uno lo encuentra de una vez y para siempre y es el hallazgo maravilloso y ya está vacunado de por vida contra la pérdida del sentido, ¿no? La vida es tan dinámica, tan móvil, tan creativa, que todo el tiempo nos va a poner en posición de tener que reflexionar sobre ese estatus, sobre ese estado, sobre esa situación, perdernos para volver a encontrarnos como Odiseo, ¿no? En su largo viaje hacia Ítaca. Hay que perderse, ¿no? Y uno, gracias a perderse y a extraviarse y a permitirse extraviarse y a cuestionarse cosas, puede dar con grandes hallazgos, con nuevas orillas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando encontré la astrología estaba muy perdida, ¿no? Recién había salido de la facultad, tenía todo el psicoanálisis en mi cabeza, ¿no? Y no sabía muy bien qué iba a pasar con mi vida ni qué iba a hacer. Terminaba de ser una buena estudiante para pasar a ser alguien que tenía que armarse, y ahí apareció la astrología, ¿no? Y me dio mucha orientación, me acompañó mucho. Y ¿Y qué va a y esto decir que Jung? Ay, perdón, Agus. Ujú. No, esto que traías de los pasajes, que está este pulso, ¿no? De como de atraparse y bifurcarse, como de centrarse y bifurcarse, que es el pulso también que hace el zodíaco en cada uno de sus signos, en cada pasaje, ¿no? De uno a otro signo. Tanto de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, ¿no? Siempre hay una instancia de esto de desprendimiento, ¿no? De la fuente, Totalmente. de una Está sensación totalmente cifrado eso, en el viaje exacto, astrológico. de Sí, centrarse, sí. ¿no? De encontrarse con un sentido que le va dando orientación al desarrollo Estabilizar de y la vida, desestabilizar. Sí, estabilizar y totalmente. desestabilizar. Y cómo se simbolizan todos estos pasajes. Pensaba en esto que mencionabas de atravesar la noche oscura del alma, y cómo, por ejemplo, el zodíaco nos brinda muchísimas herramientas simbólicas para reflexionar acerca de esas experiencias. El pasaje de Escorpio a Sagitario, por ejemplo, ¿no? Como siempre después de la noche volverá a salir el sol, ¿no? Y la importancia de transitar despiertos la noche oscura, o sea, no dormir y que amanezca, sino cobrar el valor, y para eso, bueno, tienen que pasar muchas cosas en nosotros, para transitar despiertos esa oscuridad y ver que el sol volverá a salir, ¿no? O esto de el pasaje, por ejemplo, de Capricornio a Acuario, ¿no? Y cómo cuando creemos solidificarnos en una estructura, en un estatus, ¿no? Que parece sostenernos incluso psíquicamente, y bueno, y vendrá el quiebre, vendrá el insight, ¿no? Nos llegará el flash conmovedor que rompe todo y que nos invita nuevamente a reflexionar y a renacer, ¿no? Bueno, eso está inscrito en todo el viaje por el zodíaco, y por eso la herramienta y la matriz simbólica del zodíaco es exquisita, trabaja con arquetipos muy primarios, y nos llena de mucha información de calidad para reflexionar acerca de nuestros procesos psicológicos. Totalmente, totalmente. Jung decía mucho que el ritmo del proceso de individuación, él lo tomaba mucho con la gran influencia que tuvo para él la alquimia, sobre todo la medieval, es el solve et coagula, ¿no? Disolver y coagular, ¿no? Como la dístole y la sístole y la diástole, ¿no? Del corazón. Pero la realidad es que uno ve que justamente la astrología, como es una disciplina que está totalmente, una filosofía que está totalmente basada en los ritmos, ¿no? En los ritmos celestes y su impacto sobre los ritmos terrestres, claramente trae este ritmo del solve y coagula todo el tiempo, está totalmente cifrado en su recorrido y nos ayuda a entender más la ciclicidad de la vida, ¿no? A estar en sintonía con los ritmos de nuestra vida, de la vida, ¿no? Del acontecer, de lo que nos rodea, ¿no? Iba a decir Jung que tenemos que guiar a las personas muy lentamente y esperar durante mucho tiempo hasta que lo inconsciente produce los símbolos que las devuelven a la vida simbólica original. Entonces tenemos que saber mucho del lenguaje de los sueños. Entonces vemos cómo los sueños empiezan a producir figuras extraordinarias. Todas ellas se encuentran en la historia con diferentes nombres. Si conocemos estos símbolos, podemos explicar a nuestros pacientes qué está intentando decirles lo inconsciente. Y acá también, digamos, lo vamos a ver en la ponencia de sueños y astrología, el sueño como un texto simbólico y la carta natal como un texto simbólico que también hay que leer. Quizás también pensar
esta frase desde el punto de vista del astrólogo, ¿no? Como que también hay algo del trabajo, de la espera, ¿no? De la espera de que emerjan los símbolos, ¿no? De la escucha atenta, y del conocimiento de esos símbolos como una forma de ir acompañando también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Pero si quieren, vamos terminando con Jung, ya con las últimas frases. Miren lo que dice. A mí me parece que cuando se pone en modo poeta lo amo profundamente, me Sí. encanta, ¿no? Porque dice unas cosas muy lindas. Cuando se pone más en modo academia me gusta, pero lo amo más en modo poeta. Él dice, todos estamos ebrios de un Dios salvaje. Pero yo no me preocupo por el futuro histórico en absoluto, no me interesa. Solo me interesa que se cumpla la voluntad que hay en cada individuo. Mi historia solo es la historia de los individuos que van a realizar sus hipótesis. El problema se reduce a esto, es el problema de los indios pueblo. Tengo que hacer hoy todo lo necesario para que mi padre vuelva a elevarse sobre el horizonte. Este es mi punto de vista, pero me parece que ya he hablado bastante, ¿no? Entonces creo que cada carta natal también cifra una hipótesis de vida, ¿no? Y es acompañar a ese sujeto a que realice su hipótesis, pacientemente, ¿no? Y también, obviamente, el artífice de todo esto va a ser el propio sujeto. Nadie puede nadar por el otro ni salvarlo de sus dificultades, ¿no? Pero esta frase tan hermosa, mi historia es la historia de los individuos que van a realizar sus hipótesis, ¿no? O sea, es vivir teniendo en cuenta eso y el respeto de la hipótesis del otro, ¿no? Del desarrollo del otro, que muchas veces nos cuesta tanto aceptar, que el otro venga a caminar otro camino, o un camino distinto, ¿no? Que no condice con lo que desearíamos, ¿no? Pero está realizando tal vez su hipótesis, no lo sabemos. A mí eso de la astrología me pacificó mucho, ¿no? Saber que ahí hay una hipótesis, que en esas personas que uno ama, hay cosas que les tiene que transitar, ¿no? No. Y que el temple es acompañar a que realicen sus hipótesis, ¿no? Y acá está James Hillman, un genio, la verdad que un autor que para mí es una recomendación pura, total, un tipo muy vanguardista, muy genial. Y él dice sencillamente, para mí la astrología devuelve los acontecimientos a los dioses. Depende de imágenes tomadas de los cielos, invoca un sentimiento politeísta, mítico, poético, metafórico, de aquello que es inevitablemente real. Esto es lo que hace la astrología eficaz como un campo, un lenguaje, un modo de pensar. Es el portador para la mentalidad popular de la gran tradición que sostiene que todos habitamos en un cosmos inteligible, proporcionando así las preguntas humanas, respuestas más que humanas. Nos obliga a imaginar y a pensar en términos psicológicamente complejos. Es politeísta y por lo tanto va en contra de la mentalidad dominante de la historia de Occidente, que para Hillman se volvió monoteísta, ¿no? Un Dios único, ¿no? Un Dios único al que hay que obedecer, y que eso mató, digamos, esta idea que tenía Jung de que somos legión, de que somos muchos dentro de la psique. Entonces un poco la propuesta de Hillman es la de volver a un politeísmo psíquico, asumirnos como una gran complejidad. Y que en realidad es esa fragmentación, esa gran complejidad la que va a crear una unidad, ¿no? El monoteísmo o el hebraísmo de la conciencia, como él lo llama, tiene que ver con la hegemonía del ego, básicamente, como único Dios, ¿no? Entonces él dice, hay que destronar a este falso Dios, ¿no? Y hay que devolver los acontecimientos al politeísmo psíquico, ¿no? Sí, esto de sentarnos en la mesa redonda, ¿no? Con todos esos personajes psíquicos que nos habitan, y la astrología es una herramienta muy rica y muy precisa, digamos, para justamente darle entidad, ¿no? Y unificación a esos personajes, porque los planetas o los signos en la astrología son la representación de justamente de esos dioses o de los, o como dijiste vos una vez, Ada, que me encantó y me quedó como súper grabado, son como los ojos de los dioses, ¿no? Los ojos por los que miran los dioses a través de nosotros. Pero muchas veces tenemos como eso, ¿no? Como demasiado abierto el ojo, ¿no? Del ego, y queremos filtrar y percibir y discernir toda la realidad a través de ese ojo, y eso, bueno, nos enceguece, ¿no? En la posibilidad, y todos los actores sienten que tienen
la misma importancia y van a pugnar por rehabilitarse y por tener su lugar en la Por vida, ¿no? retornar, ¿no? Ujú, Por retornar, ujú. claro. Sí, Entonces, bueno, esto de sentarnos a escucharnos y la astrología como lenguaje es maravillosa para eso, para encontrarnos con el sentido profundo que tiene la diferencia, ¿no? Para dejar de estar enojados con lo distinto y empezar a reflexionar acerca de lo rico que también hay en aquello que consideramos tan distante de nosotros mismos, ¿no? sí, el otro de nosotros mismos, ¿no? Ese otro ¿Mm? que habita en nosotros, esa otredad que también somos y que la carta nos confronta con ese otro que también somos y no sabíamos o rechazábamos ser plenamente, ¿no? Pero es muy interesante porque desde la astrología arquetipal tomada también mucho desde los aportes de Hillman, se da un gran giro, ¿no? Porque el que se individúa en el camino no es el ego, son los daimones, los dioses, las energías las que se individúan a través nuestro. Y nosotros tenemos que ser vasijas, buenas vasijas, las mejores vasijas de esas energías que se actualizan en nosotros y que somos responsables, ¿no?, de construir eso, el mejor cuenco, el mejor ánfora alquímica para que hagan su proceso también a través de nosotros. Entonces es una inversión de términos, ¿no?, en donde el ego pasa a ocupar otro lugar, ¿no?, completamente al servicio de todo esto, ¿no? Nada nuevo desde las tradiciones espirituales, pero desde un planteo psicológico es interesante poder pensar esa inversión en donde la individuación es la individuación del alma, es la individuación del mundo mismo, no es la individuación solo del ego, ¿no? Entonces él Y va a esto, decir la tarea de la... Ay, perdón, Agus, sí, vale. no, seguí, Adi. No, no, dale, decía Agus, sí. No, que pensaba que esto que también que la astrología, sin ser una religión, digamos, sin serlo en el sentido estricto que se conoce como una religión, porque la astrología no es un dogma ni pretende serlo, por favor, que no se vuelva una literalización en ese sentido, sí es capaz de religar, ¿no? Sí es capaz justamente de reunir, ¿no? Lo humano a lo divino. Y en ese sentido cumple con esa función de hacer que nuestras vidas sean espiritualmente más saludables y más satisfactorias. Totalmente, más plenas, ¿no? Incluso en sus ¿Mm? dolores. La tarea del astrólogo, va a decir Hillman, es entonces, como la del psicólogo arquetipal, es menos traer los dioses, traer los dones del dios a mi vida, que dar vida a los dioses, ¿no? No es que yo tengo, ¿no?, que traer o, digamos, hacer que los dioses estén a mi servicio solamente, ¿no? O cultivar la fantasía de que todas esas energías de mi carta van a estar a mi servicio. También yo tengo que estar al servicio de ellas. Tengo que darles vida a ellas, ¿no? Cada visión, cada patología, cada trozo de buena suerte que conecto con los planetas mantiene vivo a los dioses, ¿no? Como ese acto de simbolización en donde puedo transparentar, esa también es una palabra de Hillman, un proceso que él cree que es necesario para ser alma, transparentar. Cada vez que transparento qué Dios está detrás de este acontecimiento y me pregunto cómo hacerle un buen servicio, mantengo vivos esos dioses se reactualizan a través mío, ¿no? A esto los cristianos podían llamarlo un movimiento redentor. Prefiero ver esta tarea de devolver los acontecimientos a los celestes invisibles, un proceso de epístrofe, siguiendo la idea del neoplatonismo, o tawil en el misticismo persa. Esta visión ve el mundo entero lleno de un innato deseo de retornar a su fuente imaginal, a su esencia arquetipal, a su otra mitad del cielo, ¿no? Como volver, como decía un poco Agus, a esta idea del símbolo, ¿no?, del cimbalón, ¿no?, como dos partes que quedaron en algún momento desunidas y que tienen que volver a conectarse, tienen que volver a reunirse. Entonces este movimiento de epístrofe para Hillman, tomado del neoplatonismo, pero que significa no, esto, ¿no?, es del latín tardío epístrofe, y significa vuelta hacia atrás, ¿no? Es devolver los acontecimientos a los dioses, devolver los hechos a sus símbolos originarios, a su continente mitológico, ¿no? Cada vez que una consulta astrológica puede devolver, dice Hillman, una característica a su divino personaje, pulir un problema para que brille en una luz diferente, revelar al Dios en la enfermedad, dejar al cliente, que el cliente pueda ver claramente por un momento aquella otra mitad celestial, el astrólogo está realizando un epístrofe,
una conversión, ¿no? Una vuelta hacia atrás, devolviendo una mezcolanza en lo humano a un mito en los dioses, ¿no? Como un cambio, un salto lógico totalmente diferente. Esto que acá, ¿no? Es pura confusión, como dirían los alquimistas, pura materia confusa, a través de este trabajo se va puliendo y se va volviendo algo no solamente inteligible, sino que puede aportar algún sentido, ¿no? Bueno, creo que ya hemos dicho suficiente, ¿no? Vamos a charlar un ratito y ya cortamos porque se viene prontamente la presentación de Moni, ¿no? La de astrología kármica, que va a estar increíble. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, compartir algo que les haya tocado esta ponencia, esta pequeña introducción en realidad, ¿no? Mm. Pueden abrirse el micro e intervenir, levantar la mano. Ahí, Euge. Solo quería agradecer, me pareció un viaje alucinante, divino, consistente, interesante. La verdad lo disfruté muchísimo, así que agradecer también como la consistencia teórica, que me parece súper importante. Agradecer. Gracias, Ada. Gracias. Gracias, No, a vos, Eugenia. Euge, a vos. Hola a Ahí está todos. Laura. Perdón. Perdón. Sonia, sí, Sonia sí. y después Lauri, sí. Bueno, agradecer por supuesto, y yo no conocía a este autor, Hilsman, y me gustaría saber cuál podría llegar a ser un primer texto para abordar su trabajo. Tiene varios. Yo creo que el más interesante y también el que te deja la cabeza más abrumada y rota en el buen sentido es reimaginar la psicología. Reimaginar la psicología se llama. Muchas gracias, Ada. No, por favor. Ahí Lauri Fariña. Mi amiga Laura. ¿Qué haces, amiga? Qué lindo verte acá. ¿Para qué Abrite el estás micro, muteada? Laura. Abrite el micro, Laura. Una amiga muy, muy adorada, muy querida. Sí, tranquila, tranquila. Bueno, lo puedes habilitar, No. ¿verdad? A ver Quizás si te está ayudo. escribiendo. ¿Tenés abajo, Lau, en la barra de abajo, un microfonito? ¿No aparece? No, no está. Pucha. Uf. Bueno, ya. La otra que nos queda es que esperemos o que nos escribas lo que quieras compartir, si no se resuelve el problema técnico. Bueno, Ahí está. ahí está, Lauri. Ahora sí, amiga querida. Hola Dita, hola a todos. Bueno, muy contenta de estar participando de esta jornada. Me resultó súper enriquecedor todo lo que dijeron. Yo estoy pasando por un momento de gran vacío en mi vida, así que me viene súper genial porque me estoy reinventando y la parte, digamos, simbólica la tengo muy abandonada. Entonces me encantaría poder reencontrarme con esto que mencionaban, de poder volver a resignificar para qué estamos acá, ¿no? O cuál es mi misión, o qué tengo que hacer, ¿no? Porque es como si la misión de uno fuera desarrollándose y agotándose, desarrollándose y agotándose. Esta es mi sensación, y me encantó cuando leíste eso de Jung, de que él ya no puede comulgar con el Visa. tenía cuento una anécdota nomás para compartir. Tenía unos alumnos que eran judíos ortodoxos, y yo los miraba y me producía una especie de envidia, en el sentido de decir, qué lindo poder creer y tener esa seguranza y ese lugar que produce la religión, pero yo ya no puedo, yo ya no puedo hacer eso, pensaba, y digo, no, yo que tengo la cabeza quemada. Entonces cuando le dije eso, yo
me sentí totalmente reflejada, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Es como que hay puertas que se cerraron y llega un punto donde solo te encontrás con la nada y decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora cómo me resignifico? Así que bueno, como estoy en esa búsqueda, les agradezco muchísimo este salvavidas que me están tirando y espero salir de acá decidida a hacer terapia, porque todo el mundo me manda a hacer terapia. Quiero ir a hacer psicoanálisis porque no quiero engancharme en el rollo, pero esta propuesta que están haciendo ustedes me parece como totalmente diferente. Así que aquí voy a seguir escuchándolos y muchas gracias. No, gracias a vos, amiga Gracias, querida. Qué lindo verte ahí. Sí, me da mucho gusto que estés ahí. Sí, sí, Creo totalmente. que A hay mí esa algo frase de Jung también me impactó, que- ¿no? La de que no puedo habitar ya, para mí ya no siento lo que potencialmente ese ritual permite, ¿no? Tengo que buscar en otro lado ahora, ¿no? A mí me viene un poco como la imagen de, ¿no? El cangrejo que tiene que ir buscando como nuevas, ¿no? Como nuevas casas, nuevos úteros, nuevos, ¿no? Como, y es un proceso que tenemos que hacerlo hacia adelante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido puede servir mucho las vivencias aterradoras y a la vez muy interesantes y profundas de Jung en el Libro Rojo, intentando volver, ¿no? A conectar con... Y él que trae, digamos, una imagen en un momento donde él dice que se encuentra con un personaje, él estaba como en un estado muy de borde, ¿no? Muy en crisis, con un vacío existencial muy grande, y que se encuentra, digamos, él hacía mucha imaginación activa, practicaba mucha imaginación activa, y se encuentra con una representación del ánima y le dice, quiero ir a ver a mi alma, ¿no? Quiero conocer cómo es mi alma. Y esta mujer lo lleva, y su alma era un desierto, ¿no? Él dice, ¿cómo puede ser que sea un desierto? Si yo soy un hombre con erudito, que conoce, que se ha desarrollado, que conozco de simbolismo. Sí, le dice, pero estuviste tanto tiempo para afuera, ¿no? Durante todo este tiempo, que este mundo interior, ¿no? Se desnucleó. Si lo volvés a cultivar, va a volver a ser un vergel, ¿no? Y bueno, fue todo un trabajo muy grande de volver a reconectar con las cosas que sí le hacían encontrar su Dios salvaje, ¿no? Encontrar cuál es su Dios salvaje, claro, cuál era su Dios salvaje. Que en el caso de él estaba como muy relacionado con lo que él sentía, porque Jung también trae mucho que hay que buscar en la propia tradición de la cultura en la que uno vive, ¿no? De la que uno vino, ¿no? Y él la encontró en la antigua tradición, en la tradición germánica, ¿no? Encontró a este Dios de lo venidero que proviene del romanticismo alemán, ¿no? Él era un germánico-alemán, entonces la encontró ahí, la encontró en las runas. El Libro Rojo tiene un cifrado de runas tremendo, ¿no? Que es propio también, una producción simbólica tremenda, germánica, digamos, nórdica. Entonces, nada, creo que siempre hay, ¿no? Hay que ver por dónde está la llamada, ¿no? Como los héroes que empiezan a sentir la llamada en determinados momentos, ¿no? ¿Por dónde está la llamada? Sí, aparte algo importante que trae Laura, ¿no? También y todo lo que sucede, ¿no? Cuando empezamos a hablar de lo simbólico, hay algo que se nos abre, ¿no? Sentimos que hay un camino ahí, ¿no? Como lo sentimos como muy instintivamente, ¿no? Después uno ir encontrando cuáles son los símbolos que me pueden atraer, ¿no? Pero eso me parece hermoso, que puede ser la astrología, la religión, la historia, la literatura, el arte, ¿no? Pero siempre cuando abrimos a lo simbólico, siempre sentimos que hay una ventanita que se abre hacia algo, ¿no? Y sucede muy naturalmente. Y bueno, eso también es escuchar nuestro proceso, ¿no? Hay que ser valiente, decir, bueno, me está pasando esto, ¿no? Me siento vacío, bueno, está la posibilidad de abrir puertitas ahí. Así que Laura, bienvenida a Ese todo vacío esto. es fértil, yo creo que ese Sí. vacío es muy fértil, ¿no? Ujú. Puede ser un Total. vacío muy fértil. De hecho, la Total, creación es desde el vacío también, ¿no? El total. vacío es muy fértil. Pero Es un estado fértil. aterrador, ¿no? Porque Es muy También. aterrador. con esa sensación de soledad que vos mencionabas en el texto, creo que era de Jung también, ¿no? Sí, totalmente. Esa Totalmente. soledad donde nadie va a poder llegar, ¿no? Ese es el punto. Miedo, pienso yo, ¿no? A sumergirte en el vacío para ver qué poder crear. Exactamente. Sí, a confiar en el vacío, ¿no? Sí, en su propio proceso. Tano, estabas levantando la mano. Sí. Tano Musu.
Masucci. Abrite el micro. No, estoy en el micro abierto, pero A ver. Sí, no se te pero escucha, no se Tano. escucha. Capaz que no tenés no estás conectado a tu ordenador, porque el micrófono lo tenés abierto. No, no se No, escucha. no se escucha, lamentablemente. Fíjate de salir y entrar, y cuando entres de vuelta, por ahí se activa el micro. Mientras Claro, este, o nos puede Ah, volver, o nos puede escribir también, nos puede como escribir sí. por más el chat, cómodo. Tano, sí. Y ahí Margot, Ujú. Margot, que también levantaste la mano. Abrite el micro. a ver Hola, si. Hola, Margot. Hola. hola, buen día. Bueno, agradecerles, la verdad que qué hermoso escuchar toda la parte simbólica. Les saludo desde Perú y Bienvenida. me encanta mucho poder nutrirme de los conocimientos nuevos para mí y esta parte simbólica de Jung que comentaste, dejar de preocuparnos en el futuro de lo que va a pasar. Eso es lo que vengo trabajando. Justo hace unos días atrás, hablando con Mónica, que me estaba guiando con carta astrológica, nada, tenía ese temor de ir hacia adelante con unos proyectos y ahora con mucha fuerza ya estoy un porcentaje muy avanzado y dejar de preocuparme por el qué pasará, ¿no? Y eso me resonó bastante. No, gracias. No, a Gracias vos a por Gracias vos. a vos, compartirlo. Margot. Gracias. Hay algo que me gusta a mí decir, que trabajamos una astrología del presente, ¿no? Corriendo la idea de la astrología predictiva, ¿no? Es una astrología bien del presente, ¿no? Porque, bueno, lo que nos pasa hoy, ¿no? Y es hoy donde encontramos herramientas justamente para sentir que creamos un devenir más acorde a nuestro camino, ¿no? Más armonioso. Sí, y esto que dijo Margot es muy importante, ¿no? Porque desde nuestra mirada y el ejercicio que hacemos desde nuestra astrología arquetipal, con esta fuerte base, ¿no? En la psicología junguiana, tenemos tener la herramienta de la astrología, digamos, no es tener una herramienta para que nos pase algo o nos deje de pasar alguna cosa, ¿no? Sino es tener justamente una herramienta muy potente y muy benévola para reflexionar acerca de lo que nos pasa, para amplificar el hecho, para esto devolverlo al continente del universal, de los dioses, ¿no? Para quitarle un poco o flexibilizar, ¿no? Esa carga tan subjetiva que a veces nos pone, ¿no? En un lugar muy victimoso, muy impotente también, ¿no? Entonces, bueno, nuestra mirada, que es básicamente un poco la mirada actual, ¿no? De esta astrología de estos tiempos, de la era de Acuario, es tener esta herramienta para reflexionar acerca de los hechos y de los sucesos y de cómo percibimos nuestra vida y cómo nos vemos en nuestro lugar en el mundo, ¿no? No tenemos un arma para que nos pase, nos deje de pasar algo, y eso me parece maravilloso, ¿no? Es una entrega, como dice Héctor, es una posibilidad de habitar el presente, ¿no? Y de conocernos. Ahí, Tano, Ahora a ver sí, si ahora... Tano. A ver ahora, ¿qué onda? Ahora Ahora sí. sí. Qué bueno, qué bueno. Primero quiero agradecerles mucho porque debo decirle que es la primera vez que me vinculo de una manera formal, podríamos decirle, a la cuestión de la astrología. Yo desde hace tiempo que la tomo como casi una cuestión lúdica, siempre dije, por lo que alguna vez intenté, entrar en el tema de que, bueno, sé que soy acuariano y creo, según lo que voy viendo, con un ascendente en Géminis, y siempre buscador cuando leía las características de Acuario. Quiero decirles que me resonó bastante lo que dijo esta compañera, Laura, ¿no? Creo que es su nombre, a partir de pensar dos o tres cosas y además hacerle alguna pregunta como mi primera participación aquí. Cuando
la estoy viendo como una herramienta. Escuché la palabra neurosis en más de un momento, y me gustó mucho esta cuestión de la simbología, o sea, del símbolo siempre presente. Yo tengo acá alrededor, yo vivo en Tucumán, en este momento soy tucumano, vivo en un lugar que decidí emplazarlo en un espacio rodeado de naturaleza, más de 60, 70 árboles, y con mucha información sobre todo de la cuestión ancestral de la región americana. O sea, hay muchas cuestiones con el fuego, con el agua, bueno, con los 4 elementales y demás. Entonces toda esta cuestión de los símbolos siempre lo tuve, y vuelvo a decir, como una cuestión lúdica importante, pero había algo que estaba ahí, por algún motivo seguramente que lo hice como haber generado una chacana, la cruz andina, acá afuera, con muchas ganas de poder hacerlo, pero bueno, nunca entendía por qué, y esto me va haciendo entrar de alguna manera en la cuestión de la astrología. Escucho mucho, seguramente ustedes lo conocerán, me imagino, a Robert Martínez, el español, y la pregunta concreta en este momento, antes de seguir y para no interrumpir lo que siguen, lo que están exponiendo, es seguramente que la astrología tiene distintas maneras de abordarse. O sea, acá escuché de que lo simbólico, lo arquetípico, es lo predominante aparentemente de la manera en que está siendo abordada. La pregunta concreta, ¿hay muchas otras formas más de hacerlo? ¿Es así? Qué pregunta, ¿no? Yo creo Se lo pregunto a que ustedes. la pregunta, claro, sí, para mí tiene una vuelta de tuerca la pregunta, ¿no? Porque por un lado yo diría, como hay alguna manera distinta de abordar algo que es arquetípico y simbólico, si no es a través de lo arquetípico y simbólico, parece una contradicción interna, ¿no? Como hay alguna otra manera de abordar esto, si esto es eso, ¿no? Es un mundo de símbolos, de arquetipos. Y yo creo que sí, que hay agendas que no se conectan en nada con lo simbólico a través de la astrología. Que la usan de otra manera. Sí, sí. Yo creo que sí. Que no está yo al menos, ¿no? Me hago cargo de mi opinión personal. En algunas posturas no veo esa raíz simbólica, ese acicateo por ir más allá. Lo veo más como una cuestión totalmente descargada en la egopersonalidad, ¿no? Reforzando mecanismos de la egopersonalidad. Bien. No sé, yo creo que todas las herramientas, aunque sean maravillosas, no me acuerdo quién era que lo decía, las manos incorrectas, no sé si era Pascal, ¿no? Como las herramientas maravillosas, las manos incorrectas se vuelven incorrectas, ¿no? Como, qué sé yo. Pero no es un problema de la herramienta, ¿no? Es un problema de las agendas que las manipulan, digamos. La herramienta con eso no tiene nada que ver. La herramienta tiene una potencia, tiene un caudal que es increíble, ¿no? Después, cómo uno se acerca a eso. Y bueno, ya es como dice Jung, es una actitud individual también eso, ¿no? Hay Total, una parte de eso que tiene que ver con la actitud individual. Sí, cómo uno resuena con eso, ¿no? Que le llega también, ¿no? Sí. Ahí está, no te recomiendo a vos, ¿no? Cómo resonás con toda esa variante que hay, ¿no? Porque hay variantes, corrientes de acercarnos a la astrología, ¿no? La variante que más se acerca a lo arquetipal es la astrología humanista, la astrología kármica, que todo tiene como un basamento arquetípico, ¿no? Pero después hay otra corriente, sí, que son más superficiales en ese sentido, no profundizan mucho. Y bueno, cada uno resonará por dónde ir, ¿no? Nosotros entendemos que esta forma del arquetipo es lo suficientemente profunda para generar sentido, Sí. ¿no? Es lo que nos hace sentido a nosotros y lo que ha enriquecido nuestro camino. Nosotros desde Numen siempre decimos esto, ¿no? En nuestra tarea de ponernos en este lugar y de, entre comillas, enseñar el lenguaje de la astrología. En realidad nosotros compartimos lo que sabemos y cuál es nuestra experiencia con esta maravillosa herramienta, ¿no? Lejos de querer enseñarles algo, es poder generar espacios como este, ¿no? Y en nuestras clases y en nuestros cursos, eso sucede, acá hay muchos alumnos que pueden dar fe, ¿no? Generar estos espacios de reflexión profunda, ¿no? De seguir indagándonos a través de esta herramienta, ¿no? Seguir conociéndonos también a través de esta herramienta. Y los símbolos
son conectores, es un conector con el inconsciente. Y entonces, bueno, ¿cómo le damos, qué utilidad le damos a eso? Porque los símbolos, por ejemplo, expresados o los antiguos que lo expresaban muchísimo en el arte, en la arquitectura, ¿no? El símbolo, cuando estaba representado en el arte, en la arquitectura, etcétera, en la vida cotidiana de las personas, no tenía un efecto o una intención decorativa, simplemente. Tenía justamente una intención protectora, invocadora, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pregunta que nos convocaba a este congreso, ¿cómo habitamos la vida simbólica? ¿No? ¿Qué fuerza le damos? ¿Qué símbolos usamos, ¿no? para invocar, por así decirlo, o para conjurar los males y invocar el poder divino en nosotros, ¿no? ¿Qué símbolos? ¿Cómo los usamos? ¿No? No son solamente algo decorativo, ¿no? Hay algo muy profundo que siempre nos dicen. ¿No? Perfecto. Y ahí, Redondea absolutamente, perdón, lo que intuitivamente yo imaginaba y quería escuchar de la voz de ustedes tres, y puedo hacer una breve síntesis diciendo de evitar en lo posible que se ensucie el concepto cuando la herramienta pueda ser, si vale el término, mal utilizada. Y sigo cada vez más vibrando y resonando en esta posibilidad, y ya que es la primera vez y no es un hecho casual, sino seguramente bastante causal, es el que lo haya escuchado en Mantra, que hacía mucho que no conectaba a la radio y apareciste vos en esa conversación convocando a este encuentro. Así que creo que todo sigue alineado y seguiremos en contacto seguramente, y lo seguiré escuchando atentamente hoy y mañana. Muchas gracias, muy amable. Gracias Muchas a gracias. vos. A vos. Gracias a vos. Gracias. Y a la gente de Radio Mantra también, que nos Sí. estuvo haciendo una entrevista hermosa para este Y congreso. a Nati Carcavallo, que también hizo una Nati. entrevista Caballo, hermosa. a Lore, que nos hizo la entrevista. Sí. Ahí, Alicia, estabas levantando la mano también, Ali Santangelo. Santangelo. Buen día a todos Buen y un día. gusto. Un gusto. También agradecerles tan rica ponencia. Yo hago astrología, pero por ahí con un marco no tan junguiano. Y quería agregar, que, en principio decirles que realmente me brindaron un montón de conceptos que sin duda voy a echarle mano y voy a por ahí a mezclar con mi práctica cotidiana. Lo que yo quería agregar es, en esta cuestión de evolución al universo, es la parte energética, es lo que por ahí a las personas les genera un tanto de miedo cuando uno le habla de un Plutón en cuadratura o de un Neptuno en conjunción o en oposición. Agregar esta cuestión de que uno puede devolver al universo utilizando esa energía de modo positivo. En mi caso particular, yo tengo un Plutón cuadrando a todos mis planetas personales y creo que me voy a morir así, porque bueno, sus 248 años van a hacer que Plutón esté allí dándome vueltas entre mi Sol, mi Venus, mi Mercurio, mi Marte. Y bueno, el modo que encontré de resolver eso es, no el miedo precisamente, sino utilizar esa energía plutoniana en algo positivo, en algo que genere cuestiones válidas, cuestiones importantes, que sirvan y que agreguen a mi vida cotidiana cuestiones que salven en cierta forma la posibilidad de algo muy catastrófico o negativo. Esta mirada, digo, no sé si es claro lo que digo, esta mirada de poder no cambiar el rumbo, porque no está en nuestras manos cambiar el rumbo de un destino, pero sí cambiar el camino, cambiar el modo, cambiar las posibilidades. Esto es lo que yo quería agregar. Sí, yo creo que eso está implícito o metaforizado en esta imagen de ser una buena vasija de esas energías, ¿no? Y alquimizar, ser la mejor vasija posible, creo que esa es nuestra tarea para esas energías, incluso cuando lo que esas energías nos traen es nigredo, ¿no? Es sombra, ¿no? Y poder tener un cuenco lo suficientemente fuerte como para alquimizar eso. Creo que esa es la metáfora y creo que eso es lo que tiene que ver un poco con lo que vos, Alicia, estás trayendo. Sí, tal cual, tal cual. Alquimizarlo en la vasija y volcarlo de un modo positivo. Ver qué pide eso, ¿no?
dialogar con eso, ¿qué Tal me cual. pide eso? Tal cual, tal cual. No que Bueno. le puedo extraer yo, ¿qué me pide a mí? Exactamente, que es el modo de crecimiento, ¿no es cierto? Porque si uno va analizando las secuencias de revoluciones solares, evidentemente nacemos en ese instante, tenemos un mapa natal, una posibilidad energética, pero cambia rápidamente y está en proceso de cambio constante. Entonces hay que mirar... Es una espiral. Exactamente, hay que siempre tener la mirada abierta a lo que nos está pidiendo el universo o la energía universal. Hermoso. Gracias, Alicia, muchas A gracias. ustedes, a En ustedes. esto Gracias, Ale. de que esta tarea como astrólogos y astrólogas, ¿no? De poder ser buenos traductores, ¿no? Del mensaje de lo divino. Y bueno, eso es una tarea de mucho compromiso y de mucho sopapo, ¿no? Permanente a uno mismo, a su proceso, a su ego, ¿no? Y digamos como que yo no romantizo esto de que, ay, bueno, entonces la astrología nos ilumina, ¿no? Y nos vuelve más místicos y menos egoicos, pero sí es real que, por lo menos en mi caso, desde que me encontré con la astrología, mi vida tiene más sentido, es más hermosa. Eso me pasó a mí, ¿no? Y por eso la comparto y por eso me siento también como impulsada y nos sentimos impulsados a generar estos espacios, ¿no? Pero cómo somos como traductores, ¿no? De esos mensajes, ¿no? Cómo, nuevamente, ¿no? Cómo servimos de vasija. Por eso también nosotros en nuestra escuela siempre les inculcamos mucho a todos nuestra comunidad de alumnos y alumnas que no solo es el trabajo y las clases de astrología, sino que es la música, la poesía, el teatro, la pintura, la literatura, el tarot, las runas, ¿no? Como enriquecerse, llenarse, dejarse atravesar, adquirir práctica en la simbología, la mitología fundamentalmente, ¿no? Y la psicología, para ser cada vez mejores traductores, ¿no? Así es. Ahí Lucas, levantaste la Lucas. mano. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero, ante todo, muchas gracias por toda la información. La verdad que me resonaron muchas cosas, pero lo que más me resonó que quería compartirles es cuando estaban hablando de los símbolos y que en los símbolos siempre hay algo más. Y la verdad que eso me resonó mucho, ¿no? Porque hace que vayamos a la profundidad de las cosas y que no seamos superficiales. Y al mismo tiempo me lleva a algo que yo creo mucho, que es esto de que todo pasa por algo y que todo tiene una razón. Y que a veces, muchas veces en el momento no lo entendemos, pero quizás con el tiempo va tomando un poquito más de forma. Así que quería agradecerles y comentarles que eso me resonó mucho. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas, hermoso. Ah, y Hermoso. perdón, y para Laura, una sugerencia, si está con un poco de resistencia al psicoanálisis, decirle que no es la única terapia que existe, que hay un montón de terapias hoy en día, y que si quizás cuesta un poco la parte de hablar de lo que te pasa, puedes empezar con algo que sea más corporal y empezar a ablandarlo desde ahí, y bueno, después vendrá otra etapa quizás. Lo sabe, Lauri, lo sabe. Hermoso, hermoso. Gracias. Hace muchos Gracias a años que ustedes. hace terapia, sí. Ah, perfecto. Gracias, Pero- Lucas. Gracias, Lucas. Sí, ¿no? Creo que la terapia que me falta proveer es la junguiana, y entonces Teniendo esa amiga. Sí. Ahí va. Bueno, el trabajo con la astrología, sobre todo esto de abordarla con profundidad, con compromiso, con entusiasmo y compasión, por supuesto que también, porque no todo es tan solemne en el proceso de la astrología, nos divertimos un montón, es súper creativo también todo, pero ese compromiso, ¿no? Más profundo con este lenguaje y con este saber, es necesariamente terapéutico. Es un camino de autoconocimiento en sí, o sea, no sé si es
el objetivo en sí mismo, pero es algo que ineludiblemente sucede, digamos, uno no puede, o sea, no puede ver afuera algo que no ve adentro, ¿no? Entonces es un proceso de indagación profunda constante, sin duda es un proceso terapéutico, por eso nosotros también, desde Numen, siempre ofrecemos el espacio de formación, sobre todo el primer año, ¿no? Que es el acercamiento al ABC de la astrología, como una herramienta para la vida, ¿no? Después, si uno quiere desarrollarse más profesionalmente con esta herramienta y demás, ¿no? Bueno, continuará, seguirá, ya sea en nuestra escuela o donde lo considere, ¿no? Profundizando acerca de esto, pero ese primer acercamiento, ese primer contacto profundo con la herramienta es necesaria, nosotros consideramos que es súper necesaria por esto de la necesidad de recuperar y rehabilitar la vida simbólica, para cualquiera que así que lo sienta, no que necesariamente se proyecte como un profesional de la astrología. Sí, no es nuestra meta a veces, ¿no? Sino encontrarnos con esta herramienta de la astrología para dar lugar a lo que somos, para percibir mejor nuestra realidad, para vincularnos mejor con nosotros mismos. Eso hace que nos vinculamos mejor con el afuera, entendemos las experiencias desde otra dinámica, y eso es lo que da la astrología, ¿no? Como dice Agus, después está en uno, si es uno, si interesa y quiere profundizar y decir, bueno, soy astrólogo y leo cartas, maravilloso, pero esa no es la meta de nuestra escuela, sino la meta de nuestra escuela es acercarlos al lenguaje simbólico justamente para dar lugar a esto que venimos hablando, ¿no? Entender las dinámicas, las experiencias a nosotros mismos, Hacer un proceso darnos lugar, de ¿no? desarrollo personal, claro. Algo que vivenciamos, creo que la mayoría, cuando nos encontramos con la astrología, que trae, si bien es un desafío, trae mucho alivio, ¿no? Porque damos lugar mucho al proceso, a lo que nos pasa, a lo que sentimos, ¿no? Y a veces venimos como modo automático, ¿no? De cómo deben ser las cosas, respondiendo a códigos, sociedad, política, cultura, religión, familia, etcétera. Y eso a veces choca con algo propio, con algo íntimo, ¿no? Y bueno, la astrología nos da herramientas para enfrentar esos desafíos y si nos abre un camino, nos da herramientas para dialogar con nuestras experiencias de una manera más auténtica, ¿no? Y eso da mucho alivio, es muy liberador. Sí, y acá también hay muchos alumnos nuestros y que nosotros siempre les picamos mucho con esto, ¿no? De que también cada astrólogo es su carta, ¿no? Y la astrología si hay algo que tiene, es que es inclusiva, ¿no? No deja nada por afuera, es una matriz en sí misma, ¿no? Todo lo incluye. Entonces uno puede ser astrólogo y ser abogado, ser astrólogo y ser médico, ser astrólogo y ser artista, ser astrólogo y ser contador público, ser astrólogo y ser ama de casa, ¿no? O sea, la astrología es compatible con la vida misma, ¿no? Y es una herramienta para eso, ¿no? Para percibir lo profundo, ¿no? De la vida y salir de esa mecanización, ¿no? Pero no necesariamente el rol del astrólogo es tener una escuela de astrología, leer las cartas, y si a uno lo siente así y quiere desarrollarse profesionalmente desde ese lugar, es hermoso también, ¿no? Pero uno puede autopercibirse también, ¿no? Como astrólogo por el solo hecho de estar percibiendo la vida desde esta herramienta, ¿no? Por eso es un viaje de ida, nosotros decimos siempre, una vez que llegaste, que abriste esta puerta, no hay retorno, ¿no? Es como que, bueno, hay algo que se despertó en vos y no hay vuelta atrás, vos no te podés esconder ya después, ¿no? Y no podés hacer que esto no te pase, ¿no? Por eso también es rupturista, ¿no? Es muy rupturista, y no necesariamente es otro paradigma, sino que es al paradigma en el que estamos acostumbrados a pararnos para percibir la vida, lo flexibilizamos y dejamos que entren cualidades, ¿no? de otros paradigmas, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que hacemos, bueno, es eso, enriquecer nuestra mirada de la vida. Y eso ya es terapéutico, pero bueno, eso, uno puede ser astrólogo y cualquier otra, y eso es compatible con la vida, ¿no? Es que la astrología es la vida, ¿no? Así que yo creo que Sí, con esto podemos ir cerrando para cortar, porque en no sé cuánto, creo que en 15 minutos ya arrancamos con la ponencia de Moni, ¿no? A las 2 Argentina, tenemos la ponencia que ahora también cuando tenemos hagamos una hora y 10. Sí, Una hora y sí. 10. Una hora y 10 de pausita para que almuercen, coman algo. Si querés contarnos algo, Mónica, anticiparnos, ya que estás ahí. Moni, que la ahí. tenemos acá, sí.
¿Cómo Que va a están? ser Antes nuestra que nada, próxima. Bienvenida, hermoso. gracias, Moni. No, por favor, gracias a ustedes, hermoso todo lo que estuvieron compartiendo, me da así como una mezcla de orgullo, emoción y todas esas cosas, ¿no? Que de ver a Dita y todos ahí trabajando con estas cosas que son tan profundas, que son del espíritu. Le ponen otro, o sea, pueden venir con cualquier nombre, pero siempre están hablando del espíritu, y eso es lo que a mí me emociona, ¿no? La vida en el espíritu. Así que un poco vamos a ver ese movimiento a través de la astrología kármica, el pasaje del alma, del espíritu, a través de las distintas vidas, ¿no? Y ese movimiento cómo se puede percibir dentro de la carta natal. Eso vamos a estar hablando. Hermoso. Clarísimo. Bien, Va a entonces ser los invitamos, los invitamos a todos y a todas. Gracias, Moni. Pueden quedar conectados a la sala durante esta pausa. No hace falta que salgan, no pueden salir y volver a entrar, la sala va a quedar abierta. Recuerden que también estamos transmitiendo por nuestra página de Facebook, por si lo quieren ver desde ahí o no pueden ingresar o lo que sea. Y a las 2 de la tarde entonces nos encontramos con Moni para entrar en el núcleo de la astrología kármica. ¿Sí? Gracias por Los esta. esperamos, gracias. Gracias, Adita, también. Gracias, Adita. Bueno, Nos y vemos bienvenidos en 1 horita 10. bienvenidos a nuestro espacio. Gracias.